Bueno, entramos a nuestro primer tema de análisis, y es que más de 50 organizaciones nacionales e internacionales en un comunicado hacen hincapié en que las nuevas autoridades del organismo judicial tienen la oportunidad de reencauzar el camino de la justicia y ponerle fin a la criminalización y el abuso del Ministerio Público. Además, dice que seguirán con atención las actuaciones y resoluciones de las nuevas cortes, en cuyo proceso de elección se evidenció las debilidades del sistema de comisiones de postulación. Para hablar del tema está con nosotros la doctora Claudia Paz y Paz, directora del programa para Centroamérica y México del Centro de Justicia y Derecho Internacional, CEJIU. CEJIL, y hay que decir que CEJIL es una de las organizaciones que precisamente firmó este comunicado. Doctora Paz y Paz, bienvenida a este espacio. Gracias por acompañarnos en Hora 15. Quisiera resaltar este punto que acaba de compartir Juan Carlos, que se tiene la oportunidad de reencauzar el camino de la justicia y ponerle fin a la criminalización y abusos del Ministerio Público. ¿De qué manera decisiones del organismo judicial podrían evitar esto a lo que ustedes llaman criminalización y abusos por parte del MP? Bienvenida a este espacio de nuevo. Hola, un gusto de saludarles a ambos y un gusto de saludar también a toda la audiencia. Buenas tardes y gracias por retomar el comunicado. Creo que es importante resaltar que se trata de un comunicado conjunto de organizaciones nacionales e internacionales que seguimos muy de cerca el proceso de elección de altas cortes en Guatemala. Y resaltar también que el Poder Judicial es un poder que debería de estar al servicio de las y los ciudadanos, y por eso la importancia de la independencia judicial. Y es un poder también que, como bien dice el encabezado del comunicado, tiene una injerencia directa para prevenir o facilitar la criminalización. La reciente resolución en donde finalmente tiene un arresto domiciliario José Rubén Zamora, luego de más de 800 días de privación de libertad, nos da cuenta del poder que tienen los jueces si actúan correctamente, y que el Ministerio Público, aunque sea el primero que se le señala normalmente respecto de la criminalización, no tendría ese poder de usar arbitrariamente el derecho penal si hubiera jueces en Guatemala, si realmente hubiera jueces independientes. Obvio que hay que resaltar la labor de este juez que otorgó el arresto domiciliario y no se dio a las presiones de los querellantes y también de la fiscalía, pero ese es el comportamiento que quisiéramos ver en todos los jueces, su actuar independiente. Y la pregunta que me hace, Beatriz, creo que es muy importante, decir que la Corte Suprema de Justicia tiene tarea, tiene poder, tiene competencia en dos sentidos. Uno es que ellos dirigen la agenda de transformación de la justicia, ellos dirigen la agenda de la gestión judicial, y en esa agenda hay tres temas que me parecen fundamentales y que facilitan la criminalización. Uno es la elección arbitraria, la designación arbitraria de jueces de control. Se supondría que esa designación se hace por sorteo, es decir, nadie sabe a quién le va a tocar un caso de los jueces penales, para evitar que yo, querellante, o yo, Ministerio Público, escoja a mi juez, el juez que va a favorecer mis intereses. Sin embargo, y es evidente en casos trascendentales que le tocan a jueces que favorecen los intereses de la impunidad y de la corrupción. Esa es una tarea, velar porque ese sorteo realmente se realice de una forma ciega a los intereses de las partes. Eso es de la Corte Suprema de Justicia, y eso no está ocurriendo ahora porque se asigna manualmente. Otro tema que le corresponde a la Corte Suprema de Justicia es prevenir la suspensión de audiencias. Vemos en el caso de Eduardo Campos cuántas veces le han suspendido audiencias de apertura a juicio, de primera declaración, de ofrecimiento de pruebas. Hoy lo volvieron a hacer, doctora Paz y Paz, lamento interrumpirla, pero hoy volvieron a hacer lo mismo, el Ministerio Público no se presentó. Entonces es un compadrazgo, tanto de la Fiscalía, que utiliza subterfugios para retrasar los procesos, como de jueces que les juegan el juego. Y perdón que siga, pero un tercer punto que creo que es fundamental es que la Corte Suprema de Justicia
le toca supervisar y establecer los mecanismos para que no sean los jueces quienes violan los derechos humanos, por ejemplo, restringiendo el derecho de defensa, declarando en reserva los casos. Y un punto más, perdón, para terminar la pregunta, es que la Corte Suprema de Justicia tiene casos a su cargo donde tiene que hacer un control de convencionalidad y decir si es excesiva la prisión preventiva, si se ha usado arbitrariamente el derecho penal, si se ha hecho uso extensivo de los tipos penales. O sea, la Corte como juzgadora, como tribunal, aparte de ser la encargada de muchos temas de la agenda de transformación judicial, tiene competencia, por ejemplo, para rechazar todos los antejuicios que son espurios en contra de jueces independientes, por ejemplo. Termino perdón por la extensión en la respuesta. Doctora, buenas tardes. Juan Carlos Sandoval les saluda. Yo quiero hacer énfasis en uno de los puntos que tratan en el comunicado que me parece realmente importante, doctora, y es que fueron evidenciadas las fallas dentro del sistema de comisiones de postulación. Mi pregunta es, ¿por dónde corre la corrección? ¿Qué podemos hacer como sociedad y cuán complejo es el debate? Porque, a ver, ya lo hemos tenido como sociedad y no hemos podido llegar a buen puerto. Gracias, Juan Carlos, por la pregunta. Creo que lo que se evidenció, a pesar de la observación internacional con la misión de la OEA, a pesar de que el panel de personas expertas, también internacional, impulsado por la sociedad civil y la comunidad internacional, de la observancia ciudadana de las autoridades ancestrales en el país, a pesar de la prensa independiente, que creo que le dio una cobertura excelente al tema de elección de altas cortes, el sistema ya no da más. O sea, en 3 semanas tenían que examinar 1.400 expedientes. ¿Qué seriedad hay realmente en eso? Es un trámite formal. Aunque tuvieran la mejor buena fe, es imposible que los más de 3 docenas de comisionados pudieran realmente conocer a los aspirantes, entrevistarlos, ver sus atestados, conocer sus sentencias, y no digamos de las componendas que también se denuncian en el comunicado que hubo en el Congreso. Entonces, este sistema se tiene que reformar. No podemos llegar a la próxima elección de altas cortes sufriendo porque jueces nos van a tocar, que magistrados. Y empezando por un tema importantísimo, no puede ser juez y parte. O sea, los comisionados no pueden ser a la vez postulantes, porque eso es un conflicto de interés evidentísimo, y eso hay que reformarlo. Y tampoco se puede elegir a todas las salas de apelaciones en el mismo momento por este sistema. Creo que eso se tiene que devolver a la carrera judicial. Y si bien se quiere que la Corte Suprema de Justicia tenga otro mecanismo, pues ya resolvimos mucho más de la mitad si regresamos el tema de elección de salas por méritos a lo interno de la carrera. No hay por qué darle interferencia política, es decir, al Congreso de la República, en la elección de magistrados de sala. Doctora Paz y Paz, yo quisiera abordar también otro tema que hemos tocado con otros abogados, y es esto de las multicausas, que utilizando la misma excusa, un juez lanza diferentes órdenes de aprehensión y va derivando un caso de otro, cuando en realidad el origen es único. ¿Qué podemos hablar de eso y cómo podría intervenir en esos casos el cambio, el relevo en el organismo judicial? Y yo creo que el problema son la fabricación de delitos. Son casos que no tienen ningún fundamento, no son conductas atípicas, por ejemplo, casos donde se imputan delitos de funcionario a personas que nunca han sido funcionarios, son delitos especiales, se exigen requisitos que no se cumplen en la realidad, o el uso extensivo del derecho penal también al aplicar tipos penales como obstrucción de la justicia para personas defensoras que lo único que están haciendo es su trabajo, a periodistas que lo único que están haciendo es su trabajo. Y el problema, como bien señalas, es que no solo el primer caso era espurio, era casos sin sustento, eran conductas atípicas, sino que cuando las personas están por obtener la libertad, y hay muchos ejemplos, el caso de Virginia La Parra es uno de ellos, entonces le inventan otro caso,
logran cerrar ese caso, le inventan otro caso. Entonces, más allá que sea una multicausa, es que los jueces en una connivencia con la Fiscalía permiten que estos procesos penales subsistan. Y hay muchas competencias que tiene la Corte Suprema. Ya señalé varias que evitarían estos retrasos, pero también qué facultades disciplinarias hay, qué facultades también de la supervisión de tribunales, qué facultades del Consejo de la Carrera para evitar que estos jueces sean premiados, porque lo peor es que hay personas que han incurrido en estas conductas ahora están electas, están en salas, ¿verdad? En lugar de haber sido excluidas, gracias a Dios los peores sí fueron excluidos, pero algunos se colaron y tienen puestos en salas importantes. Doctora, cuando analizamos el punto que usted ponía sobre la mesa de ese sorteo, ¿cómo analizamos los juzgados de mayor riesgo? Porque, a ver, por momentos también había quienes decían, mire, todo lo que va de CICIG, todo va a mayor riesgo, y hoy, pues lo que tiene incidencia social va a los juzgados de personas cuyas resoluciones tampoco han sido óptimas, que han tenido bastante crítica de parte de los mismos juristas. ¿Cómo lograr tener ese proceso de entender de no tener un sistema de justicia a la carta, a mi servicio? Sí, es un punto muy importante de clarificar, porque los juzgados de mayor riesgo fueron previstos por una circunstancia absolutamente diferente, y es que habían casos que no se podían juzgar en condiciones de seguridad, en condiciones de independencia. Si, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que para mí es muy claro. Cuando el juez de Alta Verapaz hizo una primera detención contra Overdis por narcotráfico, creo que tomaron el juzgado. Entonces había cero condiciones, en Alta Verapaz, en Cobán, para poder llevar con independencia esta investigación. Era imposible, por eso se tenían que trasladar a Ciudad de Guatemala en condiciones donde no solo tuvieran seguridad, sino fueran los mejores jueces, los jueces que con su carrera intachable habían demostrado de mejor forma los méritos para poder llevar estos casos que requerían de condiciones diferentes. Y no es que la Fiscalía llegaba y decía, yo quiero al juez X o al juez Y. Se pedía a la Corte Suprema de Justicia, y ahí también había una asignación aleatoria entre todos los juzgados de mayor riesgo. El problema es que ahora se escoge a los jueces más cuestionados, a los que menos independencia tienen, a los que están sancionados. O sea, es una cosa que llegan a los peores juzgados los casos más importantes para garantizar la criminalización. Entonces es lo contrario. No tiene nada que ver como que la situación pudiera tener alguna equivalencia. Es buscar el juez de la impunidad, el juez de la criminalización, jueces que ya ni siquiera deberían de ser jueces. Y la Corte Suprema, por ejemplo, la anterior, en lugar de sacar algunos jueces de esas judicaturas que han, cualquiera que lo lea, o sea, hasta un estudiante de Derecho sabe que es un caso de criminalización, que no hay pruebas, en lugar de sacarlos, los ratifican en esos lugares. De sacarlos me refiero a trasladarlos o a iniciarles procesos disciplinarios para su destitución, o procesos penales que en delitos han incurrido. Doctora Paz y Paz, nos quedan apenas un par de minutos. Yo le quisiera hablar de un concepto que se ha manejado mucho en los últimos tiempos, el péndulo, que la justicia estaba de un lado y ahora está del otro. ¿Cómo evitar que el péndulo siga ondulando de un punto a otro y que simplemente sea justicia? Es que cuando se juzgaron los casos de macrocorrupción, cuando se expuso con evidencia contundente, yo recuerdo que Misturas Unidas difundía esas audiencias donde toda la ciudadanía podía escuchar las conversaciones telefónicas donde el presidente daba órdenes para que le trasladaran los fondos del contrabando aduanero, por ejemplo, o las evidencias en casos de graves violaciones de derechos humanos o de crimen organizado. Eso no era un péndulo para un lado, péndulo para el otro. Eso es justicia.
cuando los poderosos se sientan y son sometidos en igualdad de condiciones al poder independiente de la justicia, a eso se llama el derecho que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas al acceso a la justicia independiente. Lo que estamos viviendo ahora no es un péndulo para ningún otro lado, es el uso espurio del derecho penal. Y no te lo digo yo, Beatriz, te lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 3 años consecutivos poniendo a Guatemala en el capítulo 4B, justamente por ese tema. Te lo dice la relatora de independencia judicial, lo dicen los 44 países que han sancionado a la fiscal general por hacer uso espurio del derecho penal y ser una actora pro corrupción. Entonces, perdón que disienta tan categóricamente de ese supuesto péndulo, pero hubo justicia en Guatemala y los ciudadanos y ciudadanas lo vivieron. Lo que tenemos ahora es la captura del sistema de justicia y actores que favorecen la impunidad en casos de corrupción y mal usan el derecho penal, y tristemente empezando por perseguir a periodistas. Doctora Paz y Paz, le agradecemos muchísimo el que nos haya acompañado aquí en Hora 15 para poder conversar sobre estos temas y sobre este comunicado que, como ya dijimos, SEGIL también suscribe.